Tiene la palabra asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, ecuatorianas, ecuatorianos, hermanos y hermanas migrantes. Quiero empezar expresando mi satisfacción y el saludo a nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana por la firma de este memorándum de entendimiento entre la República del Ecuador y la República de Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas. Aquí queda con este instrumento que hoy vamos a tratar acá y a debatir en la Asamblea Nacional del Ecuador, ratificado una vez más el compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana y de su conductor, el compañero presidente Rafael Correa, en su compromiso, digo, con los derechos humanos y con los migrantes de nuestra patria. Quiero decir que en la propuesta de gobierno de Alianza País del 2006 marcamos la hoja de ruta que venimos ejecutando en relación al tema migratorio y constituye una propuesta basada en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo el derecho a migrar, pero también a no migrar, el considerar que no existen seres humanos ilegales en el mundo, el deseo de impulsar una ciudadanía supranacional, la participación en democracia, el combate a los coyotes y prestamistas y finalmente el impulso a una política de retorno, entre otros postulados de nuestro gobierno. Es así, compañeros asambleístas, que el presidente electo Rafael Correa, en su discurso de posesión por allá el 15 de enero de 2007, se refiere a los migrantes como la quinta región y empieza a dar señales claras desde el gobierno de integrarlos al proyecto político que arrancaba para esa fecha. Para el presidente Correa, la migración es la tragedia que ejemplifica el fracaso del modelo neoliberal, que obligó a cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas no solo a que abandonaran el país, sino a que lo sostuvieran con el envío de las remesas. Y quiero traer un fragmento del discurso del presidente Rafael Correa de fecha del 7 de enero del 2007. Abro comillas y dice: sin duda, el mayor fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción del empleo ha sido la migración. Los exiliados de la pobreza en nuestro país suman millones y paradójicamente son quienes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la economía a través del envío de remesas, mientras los privilegiados despachaban sus dólares, su dinero hacia el exterior, a las cuentas bancarias mayameras. Que a todos, dijo Rafael Correa, les quede claro, a este país lo mantienen los pobres. Compañeros y compañeras asambleístas, quiero decirles también que desde el año 2007, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, tenemos grandes retos, inmensos horizontes de una complejidad cada vez mayor, retos que los venimos cumpliendo gracias a la Constitución que aprobamos en Montecristi, Constitución garantista de los derechos humanos.
Constitución que vela por la seguridad de todas y todos los ecuatorianos, los que nos encontramos dentro del territorio patrio y los que por varias situaciones han tenido que emigrar hacia otros países. Los artículos 40, 41, 42, 66, numeral 19 y el artículo 392 de la Constitución de la República reconocen a las personas el derecho a migrar. No identifican ni consideran a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Y con relación a las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición, dispone que las entidades estatales responsables desarrollen acciones de promoción y protección. Buscando darles garantía de seguridad a esos hermanos ecuatorianos que transitan por Centroamérica y especialmente por Guatemala y México, el 10 de noviembre de 2011, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la firma por el embajador de la República del Ecuador y el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, la firma, del memorándum de entendimiento que hoy estamos analizando acá. La frontera sur de México, compañeros asambleístas, no es desconocido por nadie. Esa frontera sur de México con Guatemala ha sido catalogada como uno de los lugares más peligrosos del mundo, en donde se producen sistemáticamente violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y los ecuatorianos y ecuatorianas no pueden ser víctimas de ese problema. A esta conclusión llegó la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales durante el análisis del pedido de aprobación de este memorándum de entendimiento. Durante el tratamiento del debate legislativo, tanto por las autoridades y otros actores invitados para socializar este tema y los asambleístas integrantes de la comisión, se presentó una visión global del tráfico ilegal de migrantes ecuatorianos que tienen como destino a los Estados Unidos de América. Se indicaron los puntos de salida y las rutas que utilizan los coyotes para transportar a los migrantes de las costas ecuatorianas hacia diferentes puertos de Centroamérica, principalmente a Guatemala, para continuar por tierra a México y luego atravesar esa ruta de la muerte que es justamente el paso hacia los Estados Unidos. Se consideró en las intervenciones que hicieron los diferentes invitados que el Ecuador es el primer país, luego de los centroamericanos, con mayor número de deportados desde México. Se proporcionaron estadísticas relativas a embarcaciones capturadas por la Marina ecuatoriana y migrantes ecuatorianos deportados desde México y Guatemala. Por ejemplo, debo señalar que según información del Consulado Ecuatoriano de Tapachula, allá en la frontera de México, entre México y Guatemala, 424 ecuatorianos fueron detenidos por ingresar ilegalmente a ese país el año pasado. Ellos fueron atendidos por encontrarse en situación de vulnerabilidad, que están de tránsito por la frontera de esos países y que son aprehendidos por las autoridades migratorias. Muchos de ellos, de esos compatriotas, han podido ser víctimas de tráfico ilícito de personas. Nos indicaba el subsecretario de Asuntos Migratorios, y así lo han leído por secretaría en el informe correspondiente de la comisión, de los casos que fueron atendidos por la sección consular en Tapachula. Debemos decir también, por ejemplo, que el consulado en esa ciudad mexicana emitió 249 salvoconductos a ecuatorianos indocumentados y deportados en el 2011. El año pasado entregó 337 salvoconductos y hasta mayo del 2013 emitió 19. Ante esta problemática, las autoridades de Cancillería y el Viceministerio de Movilidad Humana
solicitaron a la Comisión que se considere favorablemente la aprobación de este instrumento internacional. Y aquí una reflexión para todas y todos los asambleístas que hoy, sin temor a equivocarme, votaremos de forma positiva este instrumento internacional. Más de uno, y por no decir la totalidad de quienes nos encontramos en este plenario, tenemos familiares, hermanos, hermanas, tenemos amigos, amigas, vecinos que a lo mejor se vieron obligados a migrar por diferentes consideraciones. Y hoy muchos de ellos formarán parte de ese conglomerado de más de 500.000 personas que deambulan por las fronteras centroamericanas, que deambulan en México esperando un momento para poder llegar hacia los Estados Unidos como destino de migración. Hoy esta asamblea tiene un gran compromiso con los derechos humanos de esos compatriotas y decirles que aquí legislamos también a favor de esas ecuatorianas y ecuatorianos que por una u otra razón han tenido que dejar nuestra patria. Debo decir que la frontera sur de México es la frontera norte de América Central. En la zona del Soconusco, allá en Chiapas, se da un importante intercambio comercial y ocurre una intensa movilidad humana de nacionales de Guatemala, de Honduras, El Salvador y con menor medida de otros países como Colombia, Perú, Ecuador y otros continentes como hermanos de allá, del Asia, del África y Europa. Es decir, que ese cruce al que están aspirando esos miles de ciudadanos, entre ellos cientos de compatriotas, están expuestos justamente a todo lo que significa el cruce de frontera, a ese cobro, a esa estafa, a ese robo, al abuso de autoridad, a la extorsión, a la trata de personas, al secuestro, al reclutamiento por acciones del crimen organizado y asesinatos como ocurrió hace pocos meses allá en México. Es decir, compañeras y compañeros asambleístas, hay una notoria escalada de la violación a los derechos humanos, alimentada por políticas migratorias restrictivas y más recientemente a la participación del crimen y la delincuencia organizada, quienes han identificado a esta población humana como un negocio muy lucrativo. Guatemala es considerada una de las puertas de entrada a los Estados Unidos. Es uno de los principales países de tránsito y de paso hacia México y de tránsito hacia los Estados Unidos, país al que ingresan diariamente y en situaciones de mucho riesgo miles de migrantes de todo el mundo, en especial provenientes de América Latina. Gracias, compañera presidenta. Este memorándum de entendimiento es fundamental para brindar mayores garantías de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas, ya que en el artículo primero, por ejemplo, podemos citar, y así lo señala el informe, como parte de los objetivos, es la de brindar atención a sus nacionales residentes permanentes o que se encuentren de tránsito temporalmente en el territorio de otra parte. Es necesario proteger a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes para combatir con más efectividad los crímenes vinculados con los hechos migratorios. Y este memorándum compromete a las partes
en este caso a Ecuador y Guatemala, a no criminalizar a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes y, por el contrario, a velar por el pleno respeto de los derechos humanos. Como ponente, compañera presidenta, señalo que es fundamental la aprobación de este memorándum, porque tendremos un instrumento internacional que nos ayude a brindar las garantías necesarias a esos compatriotas, a esos hermanos que se encuentran en Centroamérica. Se acabó el tiempo, asambleísta. Por lo tanto, elevo a moción y a consideración de este plenario que votemos favorablemente este instrumento internacional entre Ecuador y Guatemala. Muchas gracias.